Muchísimas gracias por la invitación. Me voy a ir rápido porque a lo mejor mi plática está un poco larga. La voy a dar en español. Es ontogenia de diferencias individuales en el temperamento del caballo doméstico, Ecuscabalus, mediante indicadores fisiológicos conductuales. Este proyecto fue mi proyecto para obtener el título de doctora en ciencias de la producción y salud animal y estuvo bajo la tutela de la doctora Robin Hodgson del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Bueno, como ustedes ya estarán familiarizados, hay varios conceptos o varias terminología respectiva a las diferencias individuales en el comportamiento consistentes a lo largo del tiempo y o contextos. Podemos encontrar en la literatura como temperamento, como personalidad, como estilos de adaptación, entre muchos otros. De cualquier forma, aquí utilizamos temperamento. Es un área de estudio multidisciplinario en materia de medicina veterinaria. Lo utilizamos mucho para bienestar animal, para etología aplicada también, y obviamente ustedes también en el área de cognición y de biología, de evolución, de ecología, etcétera. El abordar este tema desde un punto de vista ontogénico nos ayuda a entender mejor cuáles son las consistencias conductuales y en qué momento o cómo son estos cambios de lo que en algún momento encontramos consistente y si existe este cambio. El problema que tiene este abordaje o las dificultades que este abordaje enfrenta es qué medir, que sea confiable, que sea representativo realmente, en qué situaciones, qué tan temprano en la vida lo podemos medir y por lo tanto detectar, si existen asociaciones entre variables indicativas de temperamento o de cambios en las consistencias y qué tanto se puede o no comparar con otras especies, entre muchas otras pues, dificultades que enfrentamos, ¿no? En el caso de los caballos, existen distintas razas cuyo temperamento también se asocia a las razas. Por ejemplo, las razas se pueden dividir de caballos en razas calientes o en razas frías de acuerdo a su temperamento. Aquí les pongo un ejemplo de caballos de carrera, que generalmente son pura sangre inglés y es una raza caliente, precisamente porque son de temperamento muy calientito, muy reactivo. Hay otras razas como las de tiro, por ejemplo, como el Clydesdale que está abajo, que son generalmente fenotípicamente muy, muy grandes, razas pesadas, que se consideran razas de sangre fría, precisamente porque son mucho más parsimoniosos, mucho más lentones. Utilizamos distintas razas en distintas finalidades o técnicas y la parte aplicada aquí nos demanda detectar individuos que son óptimos para realizar una u otra función zootécnica. Si yo pongo a un niño de equinoterapia sobre el lomo de un caballo pura sangre inglés, no solo por la raza, o bueno, solo por la raza, sin considerar el temperamento, lo puedo estar poniendo en un riesgo muy grande. Entonces, necesitamos detectar qué temperamento es el óptimo para realizar determinadas funciones o técnicas, qué es lo que necesitamos y aparte qué individuos son los óptimos, independientemente de su raza, para realizar distintas actividades o técnicas. Entonces, esa es una de las demandas a nivel aplicado. En estudios previos, como ustedes sabrán, donde se realizan pruebas de temperamento de caballos, generalmente se expone a los animales a estímulos novedosos y o sorpresivos en ciertos contextos, pero casi siempre lo hacemos con el animal solo. Y aquí más adelante bueno, voy a establecer cuál es la importancia de tomar en cuenta si son expuestos a estos estímulos de forma gregaria o no. En la primera imagen estamos viendo cómo se expone al caballo a que se abra súbitamente un paraguas. Y aquí lo que se medirían son conductas indicativas de reactividad, nuevamente con el animal solo. En otros contextos también podemos evaluar o suele evaluarse qué hace el animal en un ambiente novedoso, igual con el animal solo, si explora o no explora, por lo tanto también suelen evaluarse conductas no indicativas de reactividad, sino de lo contrario.
o conductas de exploración versus de miedo. La desventaja, como les decía, es que las exposiciones son con los animales solos y pues sabemos que el caballo es una especie gregaria. Entonces, probablemente el hecho de confrontarlo a ciertas situaciones como separaciones sociales sea mucho más apegado a la biología de esta especie, tomando en cuenta que es muy gregario en todas las etapas de su vida, desde que nace hasta que muere. En otras especies, sobre todo en pequeños rumiantes, sí se ha encontrado que hay asociación entre variables medidas, sobre todo de vocalización y de locomoción, desde edades tempranas. Entonces esto podría ser útil tomando en cuenta la importancia o las preguntas que tenemos que resolver desde el punto de vista ontogénico. Por otro lado, también es una situación relativamente fácil de inducir experimentalmente. Fisiológicamente, también queremos saber qué podemos medir que nos confirme que las conductas que estamos observando tienen o son por una repercusión o un reflejo de determinada actividad fisiológica. Entonces, antiguamente bueno, a la fecha se sigue midiendo mucho, por ejemplo, cortisol o algunos otros biomarcadores, pero la ventaja que tiene que utilizamos, que es la variabilidad de frecuencia cardíaca, es que está, uno, validado con electrocardiograma y dos, que no es invasivo, que podemos obtener grabaciones continuas sin tener la proximidad del experimentador. Esta medición, la variabilidad de frecuencia cardíaca, nos va a hablar sobre la función del sistema nervioso autónomo en sus dos ramas, simpática y parasimpática. Si nosotros solamente medimos la frecuencia cardíaca, vamos a obtener el efecto aditivo de la actividad simpática y parasimpática, pero no podemos determinar quién está dominando más en un contexto en particular. Si vemos la primer grafiquita, podemos ver una representación de un electrocardiograma. El punto más alto es el punto R, que es cuando se contraen los ventrículos. Entonces, si medimos la variabilidad en este sentido de R a R, notamos que es algo muy rítmico, por lo tanto la variabilidad va a ser baja, ¿sí? En cambio, en la gráfica de abajo, notamos que la variabilidad va a ser mayor porque no es tan rítmico, ¿sí? ¿Cuándo sucede esto? Que no hay tanta ritmicidad y por lo tanto hay mayor variabilidad cuando el individuo está bajo una influencia parasimpática, es decir, más relativo a la relajación. Cuando se vuelve muy rítmica y la variabilidad es menor entre R y R, entonces está bajo una influencia simpática. Puede ser bajo una situación de estrés y conocida como estresante si nosotros la inducimos. Junto con otras mediciones de la variabilidad de frecuencia cardíaca, por lo tanto, este parámetro nos permite inferir el efecto no aditivo de las ramas simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Como les decía, es relativamente fácil de medir porque solamente necesitamos el equipo que tiene unos electrodos en este cinto y también tiene un monitor. Una vez que se lo ajustamos a los caballos, se queda grabando permanentemente y no necesitamos acercarnos a realizar las mediciones y por lo tanto tener ahí un probable ruido por la proximidad de los experimentadores. El objetivo que teníamos en este estudio es estudiar la existencia y consistencia de diferencias individuales en el caballo doméstico en respuestas conductuales y fisiológicas en un evento estresante pero con relevancia biológica, que son las separaciones maternas y sociales durante el primer año de vida, comenzando también desde etapas muy tempranas de vida. La hipótesis es que encontraríamos diferencias individuales consistentes en las variables conductuales y fisiológicas de los potros durante este primer año de vida y los dominios de respuesta, tanto conductuales como fisiológicos, estarían correlacionados. Trabajamos en la Unidad Metropolitana de la Policía Montada de la Ciudad de México con 30 potros raza azteca y aquí la ventaja es que ahí nacen los animales, tienen su criadero y tienen un manejo homogéneo desde que nacen hasta que mueren, aun si se encuentran en activo o no.
ahí hay médicos veterinarios las 24 horas al día. También realizamos un examen físico general previo a la realización de cada una de las pruebas que les voy a mencionar, y todos los individuos de este estudio tenían buen estado de salud. Utilizamos video mediante cámaras GoPro, el etograma se codificó en el Solomon Coder. Utilizamos también para medir las variables cardíacas un Polar B800, y estas se procesaron en un software que se llama Cubios. Las pruebas experimentales que realizamos las dividimos en dos áreas. Primero, el área de maternidad, que fue pre-destete, y aquí comenzamos realizando pruebas en los mismos individuos. Todo esto fue un estudio longitudinal, entonces fue con los mismos individuos desde la primera semana de vida. Después, al mes y medio de vida, a los 4 meses y a los 6 meses de vida, respectivamente, de la primera prueba a la cuarta prueba. Protocolariamente, estos animales se destetan, es decir, se separan de su mamá a los 6 meses de edad. Posterior al destete, estos animales se van a vivir a un corral donde están en grupo con animales de los 6 meses al año de edad. Y aquí lo que nosotros realizamos fue una quinta y sexta prueba. En este momento fue post-destete, a los 9 y 12 meses de edad respectivamente. La diferencia es que inicialmente separamos a los animales de su mamá y después del grupo social durante un periodo breve. Cada una de estas pruebas tuvo una 15 minutos de habituación, 15 minutos de mediciones basales, 2 minutos de separación y 15 minutos posteriormente de reunión. Esto fue para cada una de las 6 pruebas que realizamos. Ahora les explico mejor. En el área de maternidad estaban localizados en una caballeriza individual. El potro con su mamá ya estaban todos habituados a esta caballeriza. Aquí se colocaron las cámaras GoPro, se les colocaron también sus monitores de frecuencia cardíaca, y aquí corrió 15 minutos de habituación en el que nos aseguramos que los aparatos estuvieran trabajando correctamente. Y si hacíamos una seña al término de estos 15 minutos, donde ya inicia el periodo basal. Después de correr 15 minutos del basal, tomábamos a la mamá y la sacábamos de esta caballeriza a 2 caballerizas contiguas, donde estaba aislada la mamá del potro. El potro también, al cerrar la puerta detrás de la salida de la mamá, comenzaron a correr los 2 minutos de separación del potro que contabilizamos estadísticamente. Al término de estos 2 minutos, regresamos a la mamá con su potro, y entonces al cerrar la puerta y salir el último experimentador, corrían los 15 minutos de reunión. En el área post-destete hacíamos lo mismo, nada más que esta vez dejábamos al animal focal durante la separación, y sacábamos al resto de la manada hacia un corral que no tenía acceso visual con el animal focal. Nuevamente, esta separación duró 2 minutos, y después de los 2 minutos volvíamos a arrear al resto de los caballos y meterlos aquí donde está el área de observación. Los tiempos igual fueron 15 de habituación, 15 de basal, 2 de separación y 15 de reunión. Las conductas que medimos fue alerta, vocalizaciones, cola levantada, movimientos de cabeza, la locomoción, y solamente para la etapa de predestete, las vocalizaciones maternas. Las las variables fisiológicas que medimos, todas obviamente cardíacas, fue el promedio de RAR, que nos habla del valor aditivo del sistema nervioso autónomo, la desviación estándar de todos los intervalos RAR medidos, que nos habla también del valor aditivo de la actividad simpática y parasimpática, la raíz cuadrada del valor medio de la suma de las diferencias al cuadrado de todos los intervalos de RAR sucesivos, y nos habla de una influencia parasimpática, y la proporción entre la frecuencia baja y alta, que
nos habla sobre todo cuando ésta incrementa de un dominio en el sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma podemos inferir quién está dominando más sobre el sistema nervioso autónomo, si el simpático o el parasimpático, pero es muy importante siempre tener mediciones basales para saber si estas incrementan o disminuyen. Este es el primer artículo que publicamos sobre los resultados predestete, es decir, de la primera semana de edad a los 6 meses de edad. Les repito, es un estudio longitudinal, por lo tanto se realizó en los mismos individuos. Aquí encontramos que hay repetibilidad en las conductas de vocalización, el porcentaje de tiempo que mantenían la colita levantada los potros y en el porcentaje de tiempo que estuvieron desplazándose dentro de la caballeriza. Y bueno, al haber repetibilidad nos dice que sí existe cierto patrón conductual en cada uno de los individuos. Para las variables fisiológicas, cuando cambia de basal a separación, encontramos repetibilidad en el promedio de RR, en el ST-DRR, ambas nos hablan de la suma del simpático y parasimpático, pero al ser repetible nos dice que hay un patrón individual, y la raíz cuadrada de las medias, que nos habla también de la influencia parasimpática. Ahora, si vemos el cambio fisiológicamente de separación a reunión, solamente encontramos repetibilidad en el promedio de R a R, es decir, en el efecto aditivo de simpático y parasimpático. Ahora, realizamos también PCR o análisis de componentes principales de forma individual, tanto en variables fisiológicas como conductuales, y después buscamos si había alguna correlación entre ellas. Efectivamente encontramos una correlación entre lo conductual y lo fisiológico, y realizamos entonces una correlación entre dimensiones de variables conductuales y fisiológicas eh, mediante modelos mixtos lineales multivariados para ver si las correlaciones fenotípicas se deben a una influencia mayormente intra o interindividual. Aquí la literatura marca que una verdadera repetibilidad se encuentra cuando las correlaciones cuando hay correlaciones interindividuales, y fue lo que encontramos en este periodo predestete, que sí hay correlaciones interindividuales importantes, por lo tanto la repetibilidad encontrada es verdadera. Posteriormente analizamos qué pasaba después del destete en esta fase donde separábamos al potro de todo el resto de su grupo social de animales juveniles. Comparando lo que sucedía en la quinta y sexta prueba, es decir, a los 9 y a los 12 meses de edad, encontramos nuevamente repetibilidad para las mismas vocalizaciones, incluyendo movimientos de cabeza, y a nivel de variabilidad de frecuencia cardíaca encontramos otra vez repetibilidad en el promedio de RR, en el ST-DRR y en el parámetro parasimpático, o que representa la actividad no aditiva, es decir, al parasimpático. Para esta misma situación, pero de separación a reunión, esta vez sí encontramos repetibilidad en la actividad parasimpática también. Ahora, al buscar si estaban correlacionadas las variables fisiológicas con las variables conductuales, encontramos que no había una correlación entre fisiología y conducta con estas variables medidas. Por lo tanto, sí existen variables fisiológicas y conductuales repetibles de forma independiente, pero no están asociadas. Esto indica que probablemente aquí hay algún cambio ontogénico a nivel ya sea conductual o ya sea fisiológico. Entonces, lo que decidimos hacer fue tomar en cuenta el resto del pool de los datos desde la primer prueba, en virtud de que es un estudio longitudinal y se realizó con los mismos individuos, y aquí podemos ver, por ejemplo, la repetibilidad en la tasa de vocalización,
que esa sí se mantiene desde la primer prueba hasta la última prueba, ¿sí? Aquí, si ustedes ven el eje de aquí abajo, estamos tomando en cuenta todo el pool de pruebas y poco a poco vamos quitando una prueba, la 1, la 2, la 3 y que nos quedamos al final solamente con la quinta y la sexta. Para vocalización, se mantiene uniforme la repetibilidad. Para cola levantada hay un cambio al final en la quinta y sexta respecto al resto de las pruebas. Lo mismo pasa con el movimiento de cabeza y con locomoción, pero cambia desde antes, ¿sí? Para variables fisiológicas pasa algo similar. Conforme vamos quitando pruebas, hay cambios estadísticos, ¿sí? Entonces, en general, podemos concluir que sí existen diferencias individuales consistentes desde la semana de edad de los potros y que son medibles hasta el año de edad. Si nosotros tomamos en cuenta que lo hicimos durante separaciones maternas y sociales, pues eso también destaca porque tiene una relevancia biológica para la especie. Hay correlación entre las variables conductuales y fisiológicas en la etapa predestete y eso predice lo que va a suceder hasta el año de edad. Eso también es importante. Entonces, si yo pruebo o si yo realizo una prueba en un animal muy joven, tomando en cuenta estas variables, puedo predecir que va a seguir consistente hasta el año de edad. Son pruebas relativamente sencillas de realizar y relativamente económicas. El siguiente paso que tenemos que dilucidar es qué pasa después de este año de edad, porque ubicamos que ya se pierde esta correlación fisiológica y conductual, tomando en cuenta las últimas 2 pruebas solamente. Y también tenemos que averiguar cuáles son los requerimientos que tiene cada función zootécnica a nivel conductual y a nivel fisiológico para entonces poder probablemente clasificar a los individuos como aptos o no aptos para realizar alguna función zootécnica en particular. Y por lo tanto esto nos daría muchísimas ventajas en cuanto a bienestar animal y en cuanto a bienestar humano también, por cuestiones económicas y por cuestiones de seguridad, porque pues el trabajo con caballos tiene sus riesgos. Quiero agradecer a todo el equipo de trabajo, sin el cual esto no hubiera sido posible, pues este estudio longitudinal que estuvo tan bonito, a la Policía Montada que nos abrió las puertas también para realizar investigación aquí y pues sobre todo a ustedes también y al equipo que organizó este evento y que me hizo favor de invitarme. Muchas gracias.